¿Se acuerdan que había unos noticieros que tenían sección del clima? Bueno, de pronto todavía hay algunos. Yo recuerdo, por ejemplo, a un señor que se llamaba Max y después de él vinieron muchos otros. Tenían un mapa atrás y siempre decían como: continúan las precipitaciones en la zona de confluencia intertropical. En el territorio nacional hay un núcleo nuboso que posiblemente desencadenará en lluvias torrenciales. Y entonces uno después iba a salir a la calle y la mamá: ay, mijo, pero lleve el buzo y lleve sombrilla. ¿No ve que don Max dijo que va a llover? Y uno: mamá, pero vea ese solazo que está haciendo. Y uno se iba. Cuando al rato, lluvia torrencial y uno todo mojado. Ay, ¿por qué no le hice caso a mi mamá y a don Max? Es que eso de predecir el clima no es solo asomarse a ver si el cielo está gris o está estrellado y listo, no. Para predecir el clima hay que saber muchas cosas. Hay que conocer muy bien la atmósfera de la Tierra, saber cómo ésta afecta a la Tierra y a los humanos que vivimos en ella. Entonces, cuando se habla de meteorología en la agricultura es cómo registrar y caracterizar esas variables, ese ambiente, ese aire, para poder entender el comportamiento de las plantas. Las plantas como tales se ven afectadas por todo el ambiente que las rodea, y ese ambiente incluye el suelo, el aire y todos los insumos que un agricultor pudiera aplicar. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de la meteorología en la agricultura. Hasta los años 70 no se sabía mucho de meteorólogos por aquí. ¿Y qué pasó? En 1974 el gobierno nacional y la Organización Meteorológica Mundial empezaron a reclutar jóvenes. No como en el ejército, sino reclutar jóvenes para invitarlos a estudiar ciencias naturales becados para que se especializaran en meteorología. Y así fue como ya tuvimos más personas interesadas en esta rama de la ciencia, que es diferente a la climatología. La meteorología estudia las condiciones atmosféricas transitorias y la climatología estudia las condiciones atmosféricas permanentes o habituales de una zona. Es decir, la meteorología es a corto plazo y la climatología a largo plazo. Y el clima es el conjunto de los fenómenos meteorológicos. Es decir, la meteorología y la climatología son parecidas, pero no son lo mismo. En meteorología, en realidad, lo que hacemos es medir variables del ambiente, del aire, que permitan caracterizar cómo es precisamente ese ambiente. Hay diversidad de variables. Velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, lluvias y temperatura son algunas de las variables que se miden en la meteorología. Y todas están interconectadas entre sí. Por ejemplo, grandes temperaturas en distintas zonas pueden generar movimientos de viento y de humedad. Hay dos tipos de modelos meteorológicos. Están los modelos que se llaman determinísticos y los otros modelos que se podrían llamar estocásticos. Los modelos determinísticos son los que utilizan ecuaciones tipo las leyes de Newton, ecuaciones físicas, para resolver el balance de energía y el balance de agua en la atmósfera. A ver si soy capaz de explicar un modelo determinista. Es cuando se está seguro completamente de los valores para estudiar algo. Por ejemplo, en una fábrica se pone el modelo determinista, porque no hay azar ni incertidumbre, los datos son siempre los mismos. O sea, hay 4 variables: materiales, personas, tiempo y producto. Un bulto de maíz, 2 personas, un día, 100 arepas. Que queden bien buenas, muchachos. El modelo determinístico en estos momentos más utilizado y más avanzado se llama WRF. Modelo WRF por las siglas en inglés de clima, investigación y pronóstico. Entonces uno inicia con unos datos de 1 grado de resolución, 2 grados de resolución, son más o menos 200, 300 kilómetros, y los reduce hasta 1 kilómetro, utilizando unas ecuaciones físicas. Esos modelos no solo reducen como tal esa resolución, sino que además proyectan variables a futuro. Los otros tipos de modelos que estamos llamando en este caso estocásticos, en estadística es lo que se llaman modelos probabilísticos, en los cuales uno podría decir la probabilidad de que llueva hoy es tanto %. Estamos metiendo en estos modelos estocásticos también algoritmos de inteligencia artificial y machine learning. La inteligencia artificial es una especie de programa de computador diseñado para que realice ciertas actividades o tome decisiones lo más parecido posible a como las haría un ser humano.
El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que tiene como objetivo el desarrollo de técnicas para que los computadores aprendan. Entonces uno con la estación meteorológica registra sus datos. Esos datos registrados se introducen a estos algoritmos de Machine Learning o inteligencia artificial y ellos devuelven una predicción a futuro. El clima es un factor que siempre va a afectar por lluvia, por sol, porque hay mucho viento. Todas esas variables son importantísimas y se miden con unas estaciones meteorológicas, que es como la que estamos viendo ahí detrás. Esto nos arroja información precisa, en tiempo directo, sube todo a un sistema, pues, en una plataforma, y ya con eso podemos hacer un análisis, digamos, mucho más detallado y predecir como, bueno, esta noche va a haber una helada, entonces podemos hacer primero unos riegos o, bueno, otras soluciones, pues, como que nos pueden prevenir pérdida, pues, de producción en el cultivo. Estamos en la estación meteorológica que nos permite registrar todos los eventos de clima. La estación está compuesta de un panel solar en la parte superior que capta la energía para la operación de estos equipos que tenemos acá. Tenemos el pluviómetro, que es simplemente un recipiente que permite almacenar el agua de lluvia que cae día tras día para estar haciendo el registro de la misma. Tenemos un higrotermómetro, lo que mide es la temperatura tanto máxima y mínima del día, igualmente la humedad relativa en máxima y mínima. ¿Qué es la humedad relativa? Simplemente es como la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Tenemos un sensor, un luxómetro, que permite medir la luminosidad del sol, que es muy importante para los efectos de fotosíntesis de las plantas. El anemómetro, que permite medir el viento, la velocidad del viento y la dirección del viento. Toda esa información de estos equipos llegan a este equipo, es un nodo que está conectado a una terminal donde todos los días hacemos la revisión y los controles para poder hacer seguimiento a los temas de clima. Aquí vamos a mirar la humedad relativa. La humedad relativa, el valor actual estamos en 80.87, está bastante húmedo, podemos notar que el ambiente está frío, hay como agua en el ambiente. Nos permite también observar qué ha ocurrido en las 2 últimas semanas. Igualmente nos muestra gráficas, nos da los datos del día. Y esto es un resumen muy interesante que nos permite verificar lo que ha ocurrido en los últimos 8 días. En naranja podemos ver los mínimos de cada día transcurrido en la semana, en los verdes los promedios y en el amarillo los máximos de la humedad relativa. En agricultura trabajamos con seres vivos, bien sean plantas o animales, y esos seres vivos, a diferencia de muchas industrias, se ven no solo afectados por los insumos que nosotros apliquemos, sino por todo el ambiente que los rodea. No podemos controlar totalmente la temperatura, ni podríamos controlar totalmente velocidades del viento, humedades relativas. Entonces, esas variables que se miden en la meteorología, que requieren estaciones meteorológicas para poder cuantificarse, son las que afectan los cultivos. Robert Fitzroy fue un oficial de la Marina Real Británica, que tuvo en su repertorio de aventuras el haber comandado algunos de los barcos que usó Charles Darwin para explorar el mundo. Aprendió tanto del clima en sus travesías que se convirtió en un excelente observador y tal vez por eso en 1854 fue designado como jefe de una nueva oficina que no había existido antes, en lo que hoy se conoce como el Departamento de Comercio Internacional. Esa nueva oficina tenía el nombre de Estadísticas Meteorológicas.
y se encargaría de recolectar datos del tiempo en el mar, ofreciendo un nuevo servicio a los navegantes. Esta pequeña oficina fue la precursora de la Oficina Meteorológica del Reino Unido. El 25 de octubre de 1859, Fitzroy estaba en su casa cuando de pronto vio que el barómetro de presión había bajado más de lo habitual. Supo que se avecinaba una tormenta de grandes proporciones en el mar, que posiblemente afectaría a las embarcaciones, pero no tuvo tiempo de avisar a nadie. Un barco de nacionalidad inglesa llamado Royal Charter, que regresaba a Liverpool desde Australia, se hundió en la tormenta y perdieron la vida unas 400 personas. Fitzroy sabía que podía predecir el clima y quizás evitar catástrofes como esta en el futuro, pero temía que la gente asociara sus predicciones con brujería o algo por el estilo. Entonces, en lugar de usar el término predicción, eligió hablar de pronóstico del tiempo. Y así fue como comenzó a entregar pronósticos por todo el Reino Unido, y comenzaron a izarse banderas de señales en los puertos para advertir a los barcos que se dirigían al mar. En 1861 ya había una red de 15 estaciones costeras que avisaban a las naves en el mar a través de señales visuales sobre el estado del tiempo. Con la llegada de la radio, el pronóstico del clima se convertiría en el mejor amigo de los navegantes. La expresión pronóstico del clima se le debe a Robert Fitzroy. Lo ideal es tener una estación meteorológica cerquita, pero de no ser posible están las aplicaciones móviles que nos brindan la información sobre los fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, está la aplicación que se llama AccuWeather, que entrega información sobre el tiempo, la temperatura y el clima diario. Además, el clima se actualiza en tiempo real, envía noticias, hace alertas meteorológicas y entrega pronósticos de los siguientes días y las siguientes semanas. Y además hace una actualización cada minuto, todo el día y todos los días. Hay otra, por ejemplo, que se llama Today Weather. Brinda unas cosas similares, pero en algo se diferencian. Esta, por ejemplo, entrega información sobre el índice de calidad del aire y de rayos ultravioleta, información sobre la humedad, la visibilidad, el punto de rocío, la presión del aire, la velocidad y la dirección del viento. O sea, tiene en cuenta muchas de las principales variables meteorológicas. Y además de eso, cada tanto va rotando fotos bonitas del clima. Las variables que están afectando en este momento la agricultura son todas las que componen el ambiente. Si pensamos en casos puntuales como tipo temperatura, en la mayoría de las plantas, valores en unos umbrales de temperatura, por ejemplo, permiten que las plantas tengan unos crecimientos óptimos. Hay plantas que no crecen cuando las temperaturas son muy bajas, precisamente porque les da mucho frío, y que no crecen cuando las temperaturas son muy altas, precisamente porque les da mucho calor. Similar a como ocurre con la temperatura, hay unos límites, por ejemplo, de lluvia, de agua en el suelo, en los cuales si uno encharca una planta, por ejemplo, esta va a sufrir por problemas de raíces. Y lo mismo sucede si la tiene con poca agua. Ah, entonces eso fue lo que le pasó al cactus que me regalaron. Yo pensando que necesitaba mucha agua porque lo veía todo sequito y empecé a echarle agua y agua, claro, hasta que lo inundé, lo ahogué. Y lo mismo me pasó con unas maticas de albahaca. Como había tenido unas en el patio que se me secaron, entonces a otras les echaba agua todo el tiempo sin importar que estábamos en temporada de lluvias y también se me murieron. Las ahogué, pobres planticas. Todo lo que cojo lo ahogo. ¿Y ahoga qué hago? Entonces, temperatura y lluvia podrían ser quizás las dos variables más importantes que uno podría ver que afectan a la agricultura. La lluvia y la temperatura pueden estar enmarcadas en algo que se llama balance de energía y balance hídrico. Esos dos balances son los que empiezan a formar el comportamiento de las plantas y a decir qué tanto crecen y qué tanto no pueden crecer. Con la información que nosotros captamos en la estación, empezamos a hacer muchas correlaciones, que tenemos cómo medir el viento, la dirección del viento, la temperatura, la humedad. Entonces lo que empezamos es a correlacionar eso con el interactuar de un ser vivo en este caso, que son las plantas que están afectadas por hongos, por insectos y por otras plagas. Digamos que la agricultura ha sido muy cuestionada por tanta aplicación de pesticida o veneno, porque simplemente los agricultores o los campesinos de otrora se dedicaban a hacer aplicaciones semanales sin monitoreo, simplemente hay que aplicar porque hoy es lunes. Nosotros ya con este tipo de metodologías
correlacionando todos los factores ambientales, hemos logrado reducir las aplicaciones y ser mucho más amables con el medio ambiente. Y obviamente el costo de producción se hace mucho más benévolo para los productores. Entonces podemos trabajar con metodologías limpias porque podemos estar haciendo pronósticos de lo que nos puede ocurrir y salir con aplicaciones de microorganismos, elementos biológicos, etcétera. Y eso obviamente los mercados internacionales, tanto en flores como en frutales, lo van a ver con beneplácito y van a hacer unos retornos de dinero mucho mejores de los que podemos tener ahora por ser unos cultivos más limpios. Con la implementación de las metodologías, lo que hemos es tratado de ir cambiando los procesos de producción. Es decir, nosotros podemos dejar en las plantas muchos más tallos que antes los eliminábamos, digamos, por temor o porque era una norma. A medida que vos conocés las condiciones del tiempo, la radiación que está cayendo, la manera como las plantas aprovechan mucho mejor la fotosíntesis y la radiación, nosotros podemos dejar más tallos en las plantas y eso nos incrementa la productividad porque ya conocemos las condiciones y las podemos ir verificando día a día. Los productores o las personas que trabajan con los cultivos van a empezar a conocer o ya están conociendo hace un tiempo pues como todos estos procesos y bueno, es cuestión solo como de tiempo que también se empiecen a incluir como en otro tipo de cultivos, ¿cierto? No solo como de flores o frutales, sino de más. Necesariamente van a tener que incluir estas herramientas que son demasiado productivas para ellos, ahorra tiempo, ahorra personal también y bueno, les hace como más productivo su proceso como tal. Adicionalmente, hay variables que se pueden calcular con la unión de otras. Pensemos en una que se llama evapotranspiración. ¿Evapo what? Evapotranspiración. Pues uno sabe que transpiró porque se nota, porque se puso muy nervioso, porque hizo mucho deporte, porque está haciendo mucho calor o porque de pronto se le olvidó echarse desodorante. Pero ¿cómo hace un agricultor para medir la evapotranspiración de sus cultivos? Eso no se mide en campo, es imposible medirlo. El aparato que existe para medirlo es muy complejo y hace mediciones puntuales hoja a hoja. Pero nosotros tenemos una población de 1000, 2000, 100.000, 1 millón de plantas. Entonces se utilizan variables meteorológicas tipo temperatura, humedad, velocidad del viento, radiación. Se utiliza ese balance hídrico y ese balance de energía para cuantificar, por ejemplo, cuánto es el agua que requieren las plantas o el agua que las plantas evapotranspiran. Hemos hablado que la meteorología estudia las condiciones atmosféricas, pero entonces vamos a hablar un poco de la atmósfera. El planeta Tierra se divide en 3 partes. Litosfera, que es lo sólido, hidrosfera, que es lo que está cubierto por agua, y la atmósfera, que la rodea a los dos. Son los gases que rodean al planeta. Los principales gases son oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono y vapor de agua. La atmósfera absorbe gran parte de los rayos solares ultravioleta y además nos protegen de los meteoritos, por eso es que no nos caen meteoritos todos los días en la cabeza. Además, la atmósfera se divide en partes dependiendo la distancia al centro de la Tierra. Está, por ejemplo, la troposfera, la estratosfera y la mesósfera. Por eso es que cuando uno a veces se enoja con alguien dice, no, pues como para mandarlo para la estratosfera, ahí lo está mandando a 50 kilómetros de la Tierra. Pero, por ejemplo, si lo hicieron enojar mucho, por ejemplo, en la oficina usted fue a abrir la coquita del almuerzo y le habían pegado un mordisco a la carne, entonces usted lo debe mandar es a la exósfera, que es 10.000 kilómetros afuera de la Tierra. Esas y muchas otras cosas las estudia la meteorología. En meteorología tenemos muchos sensores para medir variables. Tenemos, por ejemplo, el termómetro, que sirve para medir temperatura, el higrómetro, el cual sirve para medir la humedad relativa. Esos 2 sensores se suelen poner en uno solo, es ese que uno ve con los platicos en las estaciones meteorológicas, y le dicen termigrómetro. Adicionalmente,
queremos medir también la velocidad del viento y ese se le llama anemómetro. A las plantas les importa un rango del espectro electromagnético muy específico para hacer fotosíntesis. Entonces queremos medir ese rango de la luz. Ese sensor se llama radiación par. La radiación par también se conoce como radiación fotosintéticamente activa y hace referencia a una fracción de luz solar específica que impulsa el proceso de fotosíntesis, que es cuando las plantas transforman la energía lumínica en energía química. También podemos medir variables del suelo, como la humedad, y para eso estamos utilizando un tensiómetro. Cuando no existían las estaciones meteorológicas, ¿cómo hacían los agricultores? ¿O cómo hacen los que no tienen acceso a esto? Porque no es algo que todo el mundo tenga. Me imagino que con puro conocimiento heredado. Porque, por ejemplo, mi tío Manuel Adán, en la Unión Antioquia, él no tiene ni ha tenido estación meteorológica y toda la vida se la ha pasado cultivando papas. En la papa hay 2 cosechas al año y es porque tenemos 2 épocas de lluvia muy marcadas, al menos acá en Colombia. Entonces, los agricultores históricamente conocen muy bien esas 2 épocas de lluvia, entonces siembran de tal manera que las aprovechen. Eso es como se ha hecho clásicamente. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, con temperatura. En principios y finales del año, las temperaturas acá en Colombia son más bajas, mientras que a mediados del año las temperaturas son más altas. Los agricultores saben que lo que estén sembrando más o menos a mediados del año se demora más porque empiezan a bajar las temperaturas que lo que estén sembrando más o menos a principios del año, porque las temperaturas empiezan a incrementar. Entonces todo ha sido de manera ancestral, conociendo el clima de acuerdo a la zona. Bueno, y supongamos que este cultivador de papas o del producto que sea no tiene estación meteorológica, pero sí quiere conocer información de este tipo y obtener datos que le permitan optimizar su producción. ¿Qué puede hacer además de leer el almanaque Bristol? Usos del borojó. La entidad en Colombia que registra todas las variables de meteorología se llama el IDEAM. Y uno puede obtener la información de todas las estaciones meteorológicas del IDEAM. Uno envía una petición y ellos en aproximadamente una semana, 15 días, le están devolviendo la información. Sin embargo, las estaciones están ubicadas en lugares específicos que quizá puedan estar alejados de su cultivo o de su zona de interés. Sin embargo, también hay información satelital que proveen datos más o menos cada 8 o 15 días, dependiendo de cada cuánto pase el satélite. Está, por ejemplo, el satélite Landsat, que pasa cada 15 días sobre Colombia. Esa información se puede utilizar, por ejemplo, para calcular temperatura en unas zonas determinadas, si no tenemos el sensor o la estación meteorológica. Sucede que el satélite pasa cada 15 días, a una hora determinada. Entonces tendríamos ese el valor de temperatura a esa hora, ese día. Si los agricultores necesitan más que los datos de los satélites, pueden recurrir a la NOAA. La NOAA, N-O-A-A, como las pilas, N-O-A-A, es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos y tiene estaciones en muchas partes del mundo, incluso en medio del océano. Además de eso, tiene satélites y actualizan la información del clima para las naciones y los agricultores para que puedan tomar decisiones. Gracias a científicos como los que trabajan en esta entidad meteorológica, a quienes han trabajado en los diseños de satélites para ver la Tierra desde arriba, o a quienes han sido entusiastas con los fenómenos de la atmósfera y han trabajado en aparatos o sistemas para medir las condiciones climáticas, hoy podemos hacer predicciones para nuestra vida cotidiana, como para saber si nos cubrimos del frío o de la lluvia, y también para cosas tan esenciales como garantizar la productividad de los cultivos y poder tener alimento. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.